Un gusto estar con ustedes nuevamente, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a este tiempo con la lectura de la palabra que la encontramos en Lucas 18, del 1 al 5. El juez injusto. También les refirió Jesús una parábola sobre la necedad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni tenía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Mis hermanos, aquí en esta lectura de la palabra, el Señor nos hace ver la importancia de lo que es la oración, mis hermanos, que siempre debemos buscar en ella, ser intencionales, mis queridos hermanos. Gracias, Padre, te damos en esta mañana, mi Señor, porque tú eres bueno, porque tú nos bendices cada día, mi Señor. Gracias por las provisiones que nos has dado durante este tiempo y por las que nos seguirás dando, Padre Celestial. Señor, queremos poner este tiempo en tus manos, Padre, para que sea la persona del Espíritu Santo, mi Señor, quien tome el control de cada uno de tus hijos que estamos aquí, mi Señor, atentos con el oído, Señor, para escuchar de tu palabra, Padre. Bendice la vida del hermano que trae la palabra, mi Señor, que sea tu Espíritu quien hable a través de él, Padre. Recibe con olor fragante estas alabanzas, mi Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible,
sus pies, que todo terminó, que no hay remedio, que no hay camino, que nadie puede abrir la puerta de la cárcel. Yo te digo, yo soy el Dios de lo imposible. 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 Dios de lo imposible. Te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuya es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. No hay cadena que no se pueda romper por el poder de la sangre. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante
Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digo eternamente, digo impresionante, digo solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante, y digno, 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 solo ante ti yo me inclino. Mira los ojos del Rey ahí donde estás. Olvídate de todo tu alrededor y mira los ojos del Rey, el único que perdona multitud de pecados. Su misericordia se está renovando aquí. Nos rendimos y decimos: me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, sigo eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Si
me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr. Si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir. Corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Muchos han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Oh, Dios, háblame. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, háblame. Háblame, háblame. Damos muchas gracias a nuestro Padre Celestial por el gozo de mantenernos reunidos y poder juntos en este tiempo alabarle y adorarle como Él se lo merece. Quiero darles un cordial saludo a cada uno de ustedes que nos están mirando a través de las diferentes redes sociales y vamos en esta mañana a poner este tiempo en manos de nuestro Padre Celestial para que pueda direccionar el mensaje que tiene para nosotros hoy. Oremos. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, queremos darte muchísimas gracias, que toda honra y que toda gloria sea solo para ti, mi Dios. Queremos suplicarte que en este tiempo sea usted a través de la persona del Espíritu Santo dirigiendo nuestras vidas, sea llevándonos a escuchar su voz con la intención de obedecer, Señor, aquello que usted quiera poner hoy en nuestros corazones. Gracias, Señor, por el amor que usted tiene para con cada uno de nosotros y por aquello que hoy está hablando a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. En las predicaciones anteriores se ha estado hablando acerca del tema escuchar la voz de Dios y obedecer. Hoy estaremos haciendo énfasis en el mismo tema, basándonos en la cita bíblica
de Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11, que habla acerca de la pesca milagrosa, en la cual estaremos analizando 3 verdades, las cuales son: la primera es que muchos pueden escuchar el hablar de Dios o la palabra de Dios, pero no todos la obedecen. La segunda es que Jesús quiere captar nuestra atención. Y la tercera es que Jesús conoce nuestras necesidades, por lo cual Él desea que escuchemos su voz, su hablar a nuestras vidas, y que de esa manera podamos nosotros confiar plenamente en Él y obedecer sus palabras. Vamos a dar lectura al texto bíblico que se encuentra en Lucas capítulo 5, versos del 1 al 11. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: Ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: No tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. La primera verdad habla acerca de que muchos escuchan la palabra de Dios, pero no todos la obedecen. En el verso número 1 de este pasaje encontramos que Jesús se encontraba a orillas del mar de Galilea predicando la palabra. Y al estar allí en esta prédica dice que había una gran multitud que se agolpaba para poder escuchar a Jesús. Como en aquellos tiempos, vemos también que hoy en día muchos a veces están deseosos de escuchar el hablar de Dios a sus vidas, pero no lo hacen con la intención firme de querer obedecer la palabra de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros no solamente seamos oidores de su palabra, sino que también seamos hacedores. Así lo dice el texto bíblico en Santiago, capítulo 1, versículo 22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. De igual manera, encontramos en Levítico 22, verso 31. Debes guardar fielmente todos mis mandatos, poniéndolos en práctica, porque yo soy el Señor. Vemos cómo nuestro Padre Celestial, la voluntad de nuestro Padre Celestial es que todos podamos escuchar su hablar, que todos tengamos ese deseo de oírle, de buscarle, de saber qué tiene Él para decirnos, ¿verdad? Así que les animo, mis amados hermanos, a que de ahora en adelante tomemos el firme compromiso de que cuando nosotros busquemos escuchar la voz de Dios, el hablar de Dios a nuestras vidas, sea con el firme propósito de ponerla en práctica. Entonces allí es que tendrá sentido y propósito cuando Dios nos hable a nuestras vidas. Es allí cuando vamos a poder disfrutar y gozar de las bendiciones que Él tiene para nosotros. La segunda verdad es que Jesús desea captar nuestra atención para hablarnos. En el verso número 3 vemos que Jesús, mientras estaba enseñando a las multitudes, Él llama a Simón
y le pide que por favor empuje una de las barcas de las cuales él era el dueño hacia la orilla para desde ahí enseñar. El punto aquí a analizar es ver que Jesús captó la atención de Simón al decirle o al pedirle que por favor moviese la barca hacia la orilla. A veces el Señor quiere llamar nuestra atención de diferentes maneras. ¿Cuántos quizás hemos experimentado que al dormir en la noche nos despertamos súbitamente o sentimos que alguien nos está llamando o que nos está hablando, se nos va el sueño, o a veces a través de personas o a través de algún mensaje que escuchamos o que vemos por medio de las redes sociales, vemos que el Señor está hablándonos, vemos que el Señor nos está llamando, a veces incluso a través de una alabanza, de una adoración. ¿Cuántas veces usted ha sentido que el Señor está llamando su atención? ¿Cuántas veces usted ha sentido que el Señor está tratando de captar su atención para hablarle? Piense en eso por un momento, amado hermano, amado amigo, y pensemos en lo que el Señor quiere decirnos. Saber que las palabras que Jesús tiene para decirnos son tan valiosas, tan importantes, que esconden un tesoro invaluable para nuestras vidas, en donde Él quiere darnos tanta bendición a través de lo que Él tiene para decirnos. La tercera verdad es que Jesús conoce nuestras necesidades, por lo cual Él desea que escuchemos su voz. Y no solo que la escuchemos, sino que confiemos en Él y al confiar en Él podamos obedecerle, obedecer sus palabras. Vemos cómo en el verso 4, Jesús, luego de que termina su enseñanza a las multitudes, desde allí, desde las barcas, se dirige a Simón y le dice a Simón lo siguiente. Terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Vemos cómo Jesús se dirige a Simón de una manera personal. Una vez que captó su atención, se acercó a él. Pero lo importante aquí es poder ver que Jesús conoce nuestras necesidades. Jesús sabía la necesidad de Simón, sabía que Simón había estado pescando toda la noche. Antes de que él le dijese estas palabras, ya Jesús sabía de aquello. Vamos a pensar por un momento, ¿cómo estaría Simón cuando Jesús estaba enseñando entre las multitudes? Porque él estaba allí, ¿verdad? Entonces, vemos que Simón, aunque estaba allí, seguramente su mente estaría en otro lugar. Seguramente él estaría cansado de haber estado pescando toda la noche, de haber estado tirando las redes. No solamente un cansancio físico, sino que también un cansancio mental y quizás espiritual. Quizás habría desilusión, decepción, frustración. ¿Cuántos sentimientos habrá experimentado Pedro en ese momento, verdad? ¿Y cómo estaría él pensando en que cómo iba a poder solventar sus necesidades en ese día o en esos días? ¿Cómo iba a poder cubrir quizás gastos? ¿Cómo iba a poder quizás pagar, suplir las necesidades de su casa como alimentación y otras cosas más? Entonces, vemos que el Señor estaba consciente de esa necesidad de Simón, de Pedro, y por eso le dice que vaya a aguas más profundas y que eche allí las redes. Esto parecía como que fuese algo que no tenía sentido de pronto para Pedro, para Simón. No tenía sentido el hecho de lo que Jesús le estaba pidiendo, porque así lo vemos más adelante cuando Simón le responde al Señor que él ha estado haciendo eso durante toda la noche, pero que no pudo obtener nada, ¿verdad? Pero termina diciendo Pedro allí: Señor, pero si tú lo dices, yo lo haré. De igual manera, hoy te recuerdo, amado hermano, querido amigo, que así como el Señor Jesús conocía la necesidad de Simón, también conoce tu necesidad, mi necesidad. Él conoce las cosas que en este momento estamos queriendo tener y quizás no las estamos obteniendo. Quizás sean en el sentido espiritual tus necesidades, en donde sientes que tu relación con Dios ha flaqueado, que tu fe quizás ha desmayado. Quizás también estás teniendo la necesidad de restaurar tu relación en tu matrimonio, o quizás con tus hijos, o quizás con un familiar, una familia extendida como padres, hermanos,
¿verdad? O quizás en tu trabajo las cosas no van bien, el área económica, no sé cuál sea tu necesidad. Sin lugar a dudas, Dios las conoce todas. Y la buena noticia es que no solamente Él las conoce, sino que también Él tiene el poder de actuar sobre esas necesidades y suplirlas todas, como lo hizo con Simón Pedro, ¿verdad? Pero en este caso necesitamos escuchar la voz de Dios. Más que poder suplir nuestras necesidades, necesitamos poder escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. A veces pensamos que lo importante, lo más necesario, lo más urgente es poder suplir esa necesidad que tenemos. Pero el Señor le demostró a Simón que lo más importante era estar con Él, era escucharle a Él. Y por eso Él estaba ahí escuchando atentamente lo que el Señor quería decirle a su vida. Pero no solamente que le escuchó, sino que también le obedeció. ¿Saben? Cuando Jesús nos pide que hagamos algo, cuando Jesús nos dice que hagamos algo, Él espera que nosotros lo podamos obedecer. Porque Jesús, en su sabia sabiduría, sabe que al nosotros poder cumplir lo que Él nos pide, vamos a encontrar entonces la bendición que estamos necesitando. Y esto me recuerda lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Las añadiduras no son lo más importante es el reino de Dios. Lo más importante es escuchar el hablar de Dios, lo que Dios tiene para nosotros. Así que yo te invito que tú puedas descansar en el Señor, que tú puedas tener muy presente que Jesús conoce todas tus necesidades, pero que para poderlas suplir, Él desea que tú puedas escucharle, que tú puedas estar atento a su palabra, a su voz, y no solamente escucharle, sino que también puedas obedecerle. En Proverbios 4:20-21 dice, Hijo mío, presta atención a lo que te digo, escucha atentamente mis palabras, no las pierdas de vista, déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón. Querido amigo, querido hermano, quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué cosas están impidiendo que tú puedas escuchar la voz de Dios en tu vida y obedecerle a Él? ¿Qué cosas están impidiéndote eso? ¿Saben? Existen algunas cosas que nos pueden estar impidiendo oír la voz de Dios. Vamos a ver cuáles son algunas de ellas. Una de las cosas que impide que escuchemos el hablar de Dios y le obedezcamos es el no tener una relación personal e íntima con Dios. Cuando una persona no ha recibido, no ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, difícilmente esta persona va a poder escuchar el hablar de Dios y mucho menos le va a obedecer. Así que lo primero que hay que hacer es recibirle a Jesús. Entrégale tu vida hoy a Jesús. Tú que aún no lo has hecho, tú que aún no te has rendido a Él, a su voluntad, hazlo en este momento para que el Señor pueda venir a tu vida y ser así el Señor y Salvador. Para aquellos que ya hemos recibido a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas, el no buscar cada día crecer en esa relación íntima con Él, el no ser intencionales en orar, en leer y aplicar su palabra, en adorarle, en buscar tener ese tiempo de intimidad con Él y estar con Él a solas, acercarnos a Él, disfrutar de su presencia. Eso impide que podamos muchas veces escuchar el hablar de Dios a nuestras vidas y que le podamos obedecer, porque no hay una relación, no se establece una relación cercana con nuestro Salvador y nuestro Señor. Otra cosa es el estar preocupados o preocupadas por alguna situación difícil que estemos enfrentando o atravesando. No sé cuál sea su situación, como se lo dije antes, pero póngala en manos del Señor. Sin lugar a dudas, Él conoce todas las cosas y tiene el poder y la capacidad de podernos ayudar. Y otra de las cosas es el darnos muchas veces por vencidos, ¿sí? Y no seguir perseverando o no ser perseverantes ante aquellas cosas que necesitamos hacer para poder escuchar el hablar de Dios a nuestras vidas y poder obedecerle. Dice la palabra de Dios que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos.
Saben, cuando pedimos algo de acuerdo a la voluntad de Dios, la palabra dice que Él nos los va a conceder. Sin lugar a dudas que la voluntad de nuestro Padre Celestial es que podamos escuchar su hablar a nuestras vidas, pero también que le obedezcamos. Si nosotros somos intencionales y perseveramos cada día en pedirle a Dios aquello y nos esforzamos por cumplirlo, vamos a poder ver los resultados a nuestras vidas. Otra de las cosas que impide el poder escuchar la voz de Dios y obedecerle es el dudar. ¿Dudar de qué cosa? Del poder y de la soberanía de Dios. Quizás Pedro en ese momento cuando él le dijo al Señor, Señor, tú me dices que haga esto, pero he pasado toda la noche. Ese pero incluye una tonalidad de duda en Pedro. Había duda, ¿verdad? De que él, siendo pescador, conocedor del tema, de esta profesión, y habiendo pasado toda la noche en esa actividad sin encontrar ningún resultado, como que se le hacía un poco difícil de creer que ahora porque Jesús lo estaba diciendo. A veces, aunque tenemos una relación con Jesús, llegamos también a dudar, porque nos dejamos llevar de las circunstancias, del problema, de la adversidad, más que la confianza que nosotros tenemos en nuestro Padre Celestial, en el poder que Él tiene y en su soberanía. Para Dios, dice la palabra de Dios, nada es imposible. Concluyendo, vamos a ver algunos beneficios que vendrían a nuestras vidas si es que nosotros escuchamos el hablar de Dios, escuchamos la voz de Dios y la obedecemos. Y uno de los beneficios que van a venir es el hecho de que constantemente vamos a poder estar escuchando el hablar de Dios a nuestras vidas y por ende vamos a poder disfrutar de su presencia y de lo que Él quiere enseñarnos. Otra de las cosas es que vamos a experimentar la cercanía de Jesús, su presencia. Cuando nosotros escuchamos el hablar de Dios es porque Jesús está cerca de nosotros. Y ese es un privilegio enorme del cual podemos disfrutar usted y yo. Otro beneficio es que vamos a recibir palabras que nos traerán paz y confianza, como fueron las palabras que Jesús, en medio de la falta de esperanza quizás que tenía Pedro, al haber estado intentando pescar toda la noche sin haber logrado nada, el Señor Jesús le dijo que vaya a aguas profundas. Le dio una palabra. Sin lugar a dudas, esa palabra de Jesús eran palabras llenas de esperanza, llenas de ánimo, que hicieron, a pesar de que quizás Pedro dudó en algún momento, pero Pedro terminó haciendo la voluntad de Dios y por eso él pudo ver la gloria de Dios en ese momento. Vamos a poder ver respuestas, este es otro beneficio, vamos a ver respuestas y resultados a nuestras necesidades y podremos también ser de bendición para la vida de otros. Vemos que al final Pedro obedeció al Señor al escuchar su voz y obtuvo un resultado. ¿Cuál fue el resultado? Pudieron tener una pesca milagrosa. Dice que las redes se rompían, la barca estaba repleta, tanto así que tuvieron que pedir ayuda para que otra barca también pudiese ayudarles a tener toda la pesca que habían obtenido. Es decir, otros también fueron bendecidos. Y es que cuando nosotros escuchamos el hablar de Dios a nuestras vidas y le obedecemos, sin lugar a dudas, los beneficios no solamente van a ser para nosotros, sino que otros también lo harán. Quiero compartir en esta parte algo que me pasó en esta semana, y es que tuve un pequeño percance con un familiar mío muy cercano, al cual amo, y hubo una discusión. Entonces, realmente ese mismo momento me sentí muy mal, me sentí fuera de lugar, me sentí triste, dolida, pero al mismo tiempo sentí que yo estaba mal, que la parte que yo hice no estuvo bien. Así que, como suelo hacer, fui a mi lugar secreto y pude allí exponerle a Dios la situación con lágrimas, con llanto, con el dolor que tenía, con todos los sentimientos que estaba experimentando en ese momento. Le di a conocer a mi padre.
Al darle a conocer, le dije que me guiara con su Espíritu Santo a saber de qué manera podía llevar esta situación, sobrellevarla y cuál sería una solución a esta situación. Entonces, algo que el Señor trajo a mí en primera instancia fue su paz. También trajo su perdón y pude experimentar su paz, su perdón, su limpieza, su ánimo. Y saben, el haber experimentado todo ese amor, todo ese perdón, toda esa limpieza, todo lo que les dije que experimenté en ese tiempo con el Señor, luego fui donde la persona e hice lo que el Señor me había dicho que debía hacer, que era acercarme, que era estar a cuentas, que era el pedir perdón y el perdonar también. Y así lo hice. Y de verdad fue maravilloso poder ver cómo el Señor en ese momento había preparado el corazón de la otra persona y la otra persona también me pudo pedir perdón, pudimos limar asperezas, pudimos decirnos algunas verdades que teníamos que decirnos y de esa manera se pudo solucionar esa situación. Nuestra relación que estuvo en ese momento rota se volvió a restaurar por la gracia, la misericordia del Señor y por su palabra, obviamente. Y pude experimentar eso también, que el Señor tiene mucho para darnos a nosotros, mucho que decirnos, pero que si nosotros no obedecemos aquello que Él nos dice, que Él nos manda hacer, nos vamos a perder de bendiciones como estas que les estoy comentando. Así que le doy gracias a Dios, que la honra y la gloria sea para Él. Entonces, yo quiero en este tiempo, en esta mañana, motivarte que tú reflexiones también. ¿Cuáles son aquellas cosas que te están impidiendo quizás poder escuchar el hablar de Dios a tu vida y que lo obedezcas? Quizás seas una persona que ya estás escuchando la voz de Dios, que a diario lees la Biblia, que no te pierdes ningún mensaje, ninguna predicación y que estás siempre allí conectado, conectada, enchufado, escuchando lo que Dios tiene para decirte. Pero quizás estás teniendo problemas en la otra parte, que es la obediencia. Quiero recordarte que el Señor dice que no solamente seamos oidores, sino hacedores. Así que piensa por un momento, detente a pensar y reflexionar en base a este mensaje que el Señor hoy te ha dado. Señor, ¿de qué manera yo estoy faltándote? Quizás no estoy siendo intencional en escuchar tu voz, no la busco, no soy intencional en eso, o quizás no estoy siendo obediente a tu palabra. Y para ello quiero invitarte, quiero motivarte a que tú inclines tu rostro por un momento delante de la presencia del Padre, que su Espíritu está allí contigo, ahí donde te encuentras, y sin lugar a dudas Él está hablando a tu vida. Así que cierra tus ojos y deja que el Señor te ministre. Oremos. Amado Padre Celestial, estamos muy agradecidos por este tiempo, Señor, en el que tú, Señor, nos has hablado, Padre. Ahora nos toca a nosotros poner en práctica, Señor, no solamente el poder escucharte, es algo que va a venir como bendición a nuestras vidas. La bendición va a ser completa cuando pongamos en práctica aquello que nos has dicho, Señor. Quiero rogarte, quiero suplicarte que la presencia de tu Espíritu Santo descienda ahí en cada hogar, en cada vida, en cada persona que está ahora mismo conectado, escuchando, Señor, este mensaje que es de parte tuyo, Señor. Que seas tú poniendo tu sentir en su mente, en su corazón, en sus emociones, en su voluntad, oh Dios. Y que nos lleves, oh Dios, a tomar en este tiempo compromisos contigo, delante de ti, para proponernos, disponernos, Señor, a no solamente escuchar tu palabra, escuchar tu voz, sino también a ponerla en práctica, Señor. Danos la fuerza. Señor, tú nos has dado a tu Espíritu Santo para que Él nos ayude, Señor, y creemos firmemente, como dice tu palabra, que tus mandatos no son gravosos, Señor, que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, Señor. Tú conoces a cada persona que está escuchando este mensaje. Tú conoces sus luchas, sus limitaciones, sus debilidades. Tú sabes todo, Señor, como sabías todo de Simón. Y por eso le hablaste. Y por eso, Señor, le enseñaste a través de tus palabras la obediencia. Y Él lo hizo, Señor. Aunque en algún momento dudó o pensó que era
imposible, Señor. Quizás muchos estamos pensando ahora mismo que es imposible el poder obedecerte, Señor, en aquello que tú nos estás hablando, Padre. Pero, Señor, tú no nos dejas solos. Tu palabra dice que tú nos ayudas, oh Dios. Entonces, ayúdanos, Señor, a poder hacer tu voluntad, no solamente conocerla. Y que tu presencia, Señor, nos acompañe en este proceso, Señor. Que toda honra, que toda gloria sea solo para ti, oh Dios. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, toca ahora mismo, Padre, cada vida, cada mente, cada corazón, Señor, y quebrántanos, Señor. Derriba todo argumento contrario a tu voluntad, oh Dios, que quiera impedir que tu voluntad, Señor, se cumpla en estas vidas hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por este tiempo. Esperamos que el Señor haya hablado a su vida y que usted no solamente se quede con esta bendición, sino que también sea portador, no solamente a través de sus palabras, sino que otros puedan ver en usted aquello que el Señor hoy ha sembrado en su corazón. Ser una persona que escucha el hablar de Dios, pero que también la obedece. Bendiciones y que el Señor esté con ustedes. Tenemos, mis hermanos, los anuncios. Como ustedes saben, nuestra iglesia no ha parado durante todo este tiempo de estar pendiente. Nuestros hermanos han sido intencional para estar cerca de nosotros, aunque no físicamente, pero sí espiritual. Tenemos el día martes, Noche de Clamor. Este día lo dedicamos para interceder unos por otros. Tenemos el día jueves y viernes el estudio de la palabra, que también es enviada a través de nuestras redes sociales, del WhatsApp, por el hermano. El día domingo tenemos el culto a las 10 de la mañana, que es transmitido a través de Radio Unión 90.3, Facebook y WhatsApp. Mis hermanos, un anuncio muy importante. El día 8 de noviembre, nuestra congregación abre las puertas para dar nuestros cultos de forma presencial. Para ellos les pedimos que continuemos en oración, mis hermanos, para que el Señor nos dirija, para que sea el Señor quien nos hable y nos dé las directrices de cómo debemos comportarnos durante este tiempo que nos vamos ya a reunir de forma presencial, mis hermanos. Debemos también tener atentas las instrucciones de los protocolos, mis hermanos, de usar las mascarillas, de usar el alcohol. Ustedes saben, claro, sabemos todos que nosotros estamos cubiertos de esa vestidura que el Señor nos da, pero también Él nos ha dejado autoridades aquí en la tierra y que debemos también, mis hermanos, ser obedientes. Entonces debemos tener en cuenta eso. Y el domingo hoy día lo terminamos también con esa tarde de cine que la hacemos en familia, disfrutando con nuestra familia, y esto pues nos llega a través de también del WhatsApp que nos hace llegar el hermano el link de estas películas. Mis hermanos, que tengan un día bendecido